tal, amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, buenas noches. Otro programa de Mex We Can. Hoy muy contento porque estoy con un personaje que sin duda ha sido pieza clave para la planeación de la zona urbana Zacatecas-Guadalupe, además de muchas obras de gran trascendencia en Zacatecas y en el país. Él es hoy es el delegado de Lina en Aguascalientes, pero ha tenido un sinfín de cargos que ahorita nos lo va a platicar el arquitecto Héctor Castanedo Quirarte. Arquitecto, sí, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarlo. Igualmente. Como siempre, ya teníamos rato que no nos veíamos. Que no nos veíamos, sí. ¿Verdad? Así es, pero aquí estamos, aquí seguimos. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a empezar siempre, hacemos una historia breve, pero platíquenos usted, ¿dónde nació? Platíquenos algo de su infancia. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México. Sí, cuestiones quizás familiares. Mis padres estaban en la Ciudad de México cuando yo nací. A los 3 años nos venimos a Fresnillo. Uh-huh. Sí, mi abuelo tenía una pequeña constructora y el gobierno le ofreció una carretera que ahorita parece de juguete, ¿verdad? Pero era la carretera de Fresnillo a Plateros. 5 kilómetros en donde todavía las carreteras se hacían a mano prácticamente. Por ahí he visto fotografías de esa época y sí, yo veo a la gente rastrillando, haciendo la carretera con palas, una que otra maquinita, ¿verdad? Pero así eran. Pura mano de obra. Pura mano de obra, interesante. Estuvimos viviendo en Fresnillo 3 años. 3 años para hacer esa carreterita. Sí, posteriormente ya estuvimos aquí en la ciudad de Zacatecas, en donde mi papá, manejando esta constructora de mi abuelo, su papá, ¿verdad? Su padre, comenzó a hacer mucha obra de infraestructura carretera. Mm. En ese tiempo se hicieron obras, quizás la más importante fue la carretera de aquí de Zacatecas a Juchipila. Sí, y posteriormente a Moyagua. Era la carretera más larga en el estado y finalmente se convirtió en carretera federal y se llevó hasta la ciudad de Guadalajara. Sí. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos de finales de los años 50. Sí, sin embargo, pues mi papá trabajó ahí como desde el 48. Sí, inclusive ahí en la ruta conoció a mi mamá, tanto en Juchipila como en Jalpa, ella era de ahí. Y es por eso que esa ruta, pues para mí ha sido muy conocida de toda la vida. Ahí nos hicimos, ahí aprendimos a manejar máquinas, etcétera. Tanto mi hermano Joel como yo, pues nos la pasamos en carretera. ¿En qué escuela estaba aquí en Zacatecas? En el Colegio Margil. Colegio Margil, estuvo cuando regresó, bueno, prácticamente primaria, ¿no? Supongo. Sí, yo estuve 2 años en el Colegio Juana de Arco, cuando había todavía un jardín de niños mixto, uh-huh, frente al Portal de Rosales, ahí estaba el colegio, y posteriormente en el Colegio Margil. Sin embargo, pues comentarles que tanto el 3er y 4er año de primaria lo hice en México. Yo viví un buen tiempo en la Ciudad de México con mis abuelos paternos, precisamente. Y pues para mí la Ciudad de México era como mi segunda casa y a veces mi primera casa. Yo conviví mucho con ellos, tanto así como con mis padres, ¿verdad? Y mis hermanos, somos 8 de familia. 4 hombres, 4 mujeres, como se usaba antes. Oiga, y además era muy común que en aquellos entonces una parte de los hijos o el más grande o el más chico se fuera con los abuelos, ¿no? Así es. Mi suegro así está, por ejemplo. O con un tío, o con una tía, sí, ¿verdad? Sí, y era muy común eso. Sí, eso no causaba ninguna extrañeza, ¿no? No. Hoy prácticamente no lo vemos que suceda, pero en aquellos tiempos pero sí era. Y en algunas familias hasta casi obligado. Sí, ya era una ruta a seguir, ¿verdad? Entonces, yo así es como tuve mi infancia,
Ya para la secundaria estuve nuevamente aquí en Zacatecas, nuevamente también en el Margil. Y para la preparatoria, de regreso a la Ciudad de México, ¿no? Inicio mis estudios ya profesionales en México, pero hacia mediados de la carrera la dejé. Iba yo en quinto semestre. ¿De arquitectura también? De arquitectura. La dejé porque quería conocer mundo. Quería conocer mundo, dejé la carrera y me fui a Europa. Me fui a Europa, estuve trabajando antes en un despacho de un arquitecto pues muy famoso en aquellos tiempos. Hablo de los 70s, básicamente, finales de los 60s, principios de los 70s. Agustín Hernández es su nombre. Y ahí estuve guardando dinero y con un amigo hicimos ese viaje hacia Europa, a conocer Europa sin ningún plan. En ese tiempo con puro boleto de ida. Había un boleto abierto. Fue toda una novedad también porque una empresa, Icelandic, recuerdo era su nombre, de Islandia precisamente, prácticamente regalaba los boletos, nada más que había que salir de Nueva York. Entonces el vuelo ida y vuelta costaba $160. De Nueva York a Luxemburgo, haciendo escala en Reykjavik, ahí en Islandia, pero con 3 días prácticamente gratis en Islandia, ¿no? Pues a conocer a todo dar, ¿no? Sí, ellos estaban promocionando tanto la línea como el país. Entonces, bueno, pues para mí fue una experiencia realmente increíble. Yo tenía 21 años. Y bueno, pues, ¿y cómo fue? Perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo fue decir en aquel entonces, a la mitad de la carrera, quiero ir a buscar mundo y la dejo por este momento? Pues sí, porque... No era fácil. No era fácil, pero claro, en la vida uno va pensando, haciendo muchas cosas, pero hay una reflexión que para mí fue muy importante, ¿no? Ahorita puedo hacerlo. Después... No sé cómo vaya a estar la cosa. Quién sabe. Para mí pues fue de mucho orgullo el haber hecho eso porque además lo hice con mis propios recursos, ¿no? No pedí dinero en la familia y así como guardé, así nos fuimos tanto mi amigo como yo. Ya en Europa estuvimos trabajando un tiempo en España de mojados porque evidentemente que no se podía trabajar. Todavía era época de Franco, ya eran los últimos años de Franco, pero pues nos fue muy, muy útil el haber estado en esa España, ¿no? Esa España que pues, en la actualidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando ahí en una agencia de viajes interesante, cobrando los boletos de gente que pedía sobre todo boletos de avión. Y tengo una anécdota también interesante porque a la primera persona que le cobré un boleto fue a la esposa de Julio Iglesias. En ese tiempo era Isabel Presley. Sí, la mamá de Enrique Iglesias. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, pero todavía en un plan también ellos tranquilo, ¿no? Sí, no existía gran showbiz que hoy son unos dioses, ¿no? No, vivía en un apartamento que ahí eran pisos, ¿verdad? En una zona, claro, cerca del Estadio Bernabéu, que era entonces la zona quizás de mayor plus ahí en el centro de Madrid. Y así estuve, y estando en Madrid me enganché para irme a trabajar a una granja en Inglaterra. Sí, como estudiante me aceptaron y estuve trabajando en la granja. Ahora sí que en las pizcas, ¿no? En las pizcas ahí estuvimos trabajando. Ahí ya habíamos decidido, mi amigo y yo, él por su lado, a partir de Madrid. Él hizo ya su viaje y yo hice el mío. Pero antes de irme hacia Inglaterra, ya tenía yo seguro el trabajo. Empecé a hacer autostop,
que le dicen The Right, sí, por todo lo que es el norte de España, el sur de Francia, el norte de Italia, Suiza, hasta Francia. Ya de Francia tomé mi tren a Inglaterra y ahí comencé a trabajar en una granja también en una región en Sussex, en el sur de Inglaterra, en donde también hubo experiencias verdaderamente increíbles, ¿no? Increíbles así con chavos de mi edad en ese tiempo, ¿verdad? Todos buscábamos lo mismo, conocer gente, conocernos entre nosotros, conocer otra historia de vida y sobre todo pues otros países. Además estaba una circunstancia del mundo complicada, ¿no? ¿Eran los tiempos de Vietnam? Era, sí. Sí. Entonces era los hippies, el rock, no, la era libertad. Absolutamente, por eso, una época completamente diferente. Acá en América, más o menos por esa fecha, habían asesinado al Che Guevara. Era la época del Chile, del país, en Chile, en donde estuvo Allende. Habían destituido a Allende, también lo habían asesinado. Los grupos en las universidades, porque eso lo recuerdo muy bien cuando andaba ahí de gira con el dedo, mucho chileno apoyando esa revolución, ¿verdad? Desde fuera del país, sobre todo en Francia es donde más chilenos mucho exiliado. Mucho exiliado. Entonces, pues sí, son experiencias que en otra época ya después no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no hay una obligación real, ¿no? La obligación es con uno mismo, simplemente conocer, que te conozcan, puede estar en esa universidad de la vida y en donde si yo estaba estudiando arquitectura, pues estaba viendo lo que mis maestros me habían enseñado. Justo era lo que le iba a preguntar. Ya llevaba la mitad de la carrera, pues. Ya llevaba la mitad de la carrera. Ya el observar los trazos urbanos, las grandes construcciones que justo veían los libros, ahora verlas en la vida real, pues sin duda cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues se acaba aquella época, regreso a México. ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? Un año. Y también por una decisión propia. Cuando uno está en esa época, a uno se le hace la vida muy sencilla, realmente, y de llevarse allá. Yo ya sabía cómo vivir allá, ¿no? Pero me hubiera quedado ahí como un granito más de todo un sistema, ¿no? Sí. Porque pues estuve trabajando en Madrid, estuve trabajando en Inglaterra, después me fui a Londres a aprender un poco de inglés, ¿verdad? Después de la experiencia que había tenido en la granja. Y ahí fue en Londres donde tomé la determinación, ya la decisión de regresarme a México. ¿Y se regresa a la Ciudad de México? Me regreso a la Ciudad de México. Pero me pongo a trabajar, no a estudiar. Me pongo a trabajar en una institución con la que me había después contactado en Europa de turismo para estudiantes. Sí. Era el ISTC en inglés, International Student Travel Conference. Y en México se acababa de fundar esa institución también. Entonces, cuando regreso, me ofrecen trabajar en ese lugar, abriendo pues realmente la oportunidad el mercado, sí, a muchos estudiantes que querían hacerlo. ¿Sí? Ya con una mayor seguridad. Yo me fui sin ninguna seguridad de ninguna especie, pero sí ya para comenzar a convencer a más gente de que lo hicieran. Entonces es que se hacen este tipo de asociaciones que en Europa eran muy comunes, pero la verdad es que en América, en Estados Unidos sí, pero no en Latinoamérica, ¿no? Oiga, y por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un tema que siempre ha estado a debate y es
que si a los 17, 18 años tú estás mentalmente maduro como para decidir qué estudiar y para qué tienes habilidades en tu esquema profesional. Y entonces te metes a estudiar, decides una carrera, te metes a estudiar, y a veces cuando estás egresando o prácticamente ya terminándola dices, no, pues a mí lo que me gusta es otra cosa. O sea, este impasse que tuvo usted de trabajar, sin duda refuerza lo que tenía como claridad para hacer, supongo, ¿no? Sí, sí. Porque ahí pudo haber cambiado, pues. Pude haber cambiado. Y era muy sencillo cambiar porque, pues, claro, las motivaciones se van dando en muchos sentidos, ¿no? Sí. No es ya nada más la motivación de la arquitectura. Pero entonces la arquitectura se vuelve como algo también sociológico. ¿Por qué? Porque ya lo está uno viviendo con gente. Ya no es en los libros. Sí, claro. O sea, toma el sentido práctico, de la profesión. Entonces, cuando regreso a México, me pongo a trabajar en este lugar, moviendo muchos grupos de muchachos hacia Europa y hacia México de Europa, sobre todo de Bélgica y de Inglaterra, a conocer realmente lo que era el centro, sur, sureste del país, hasta Guatemala. Entonces, cada año hacíamos un viaje hasta Guatemala para conseguir hoteles, lugares de comida, y los atractivos. Las rutas, los tiempos. Que se tienen en cada lugar, pero sobre todo eso, rutas ya establecidas para que los muchachos se pudieran manejar y mover ya de una manera mucho más lógica. En ese México, ¿qué riesgos había? Ninguno. O sea, el decir, voy a bajar bajo a Chiapas, Oaxaca, eso es verdaderamente, Guatemala, porque ese país ya no lo vivimos nosotros. No, es verdaderamente increíble. Centroamérica sí, había que tomar un poco más de precauciones. Sí, Guatemala, El Salvador, pero uno no lo siente porque no estábamos acostumbrados a eso. Uno vivía en paz sin pensar que se vivía en paz, ¿no? Entonces te subías a un camión, o pedías un aventón o algo, exacto, y nunca pensaste nada negativo, ¿no? Nada. Entonces, ya en pues, en este alboroto, vamos a decir, de vida, trayendo y llevando gente, es que también un buen día digo, bueno, me tengo que meter a terminar la carrera, ¿no? Sí, ya el impasse ya no fue tan chiquito, ¿no? Sino que se fue sumando una cosa con otra. Y me metí a la universidad, a la UNAM. La escuela de arquitectura se había dividido en dos, a una que se le llamó autogobierno y la otra era la tradicional. Entonces yo me metí a autogobierno. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que la arquitectura de autogobierno era una arquitectura totalmente social. Ok. Totalmente social. Los maestros de autogobierno eran completamente diferentes a los maestros de la arquitectura tradicional. Fíjese, eso no sabía y eso sin duda lo marcó claro, por vida. Sin embargo, estando ahí en la UNAM, mi abuelo me dice, Héctor, si me aseguras que vas a terminar la carrera, te pago la carrera en el TEC de Monterrey. En Monterrey. Pues me sonó bien. Me sonó muy bien y me fui a Monterrey. El TEC de Monterrey, aunque tenía fama y todo esto, no era la estructura que se tiene ahorita, ¿no? Ni costaba lo que... Era un solo campus, ¿no? De entrada. Sí, y ni costaba lo que cuesta en la actualidad una escuela privada, no simplemente el TEC de Monterrey, sino que la educación subió de calidad, pero también subió de precio. Entonces terminé en Monterrey. Originalmente yo quise quedarme a dar clases en el TEC de Monterrey. No me aceptaron. En mi examen ahí psicopedagógico, vamos a decirle de esa manera, no lo pasé todo lo que era técnico, lo técnico, pero ya el otro, ya era la época en que pues había sucedido lo de Garzazada. Lo de Garzazada, sí. Entonces en Monterrey estaban muy a la expectativa de alertas, las cosas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, estaba duro el tema del comunismo, ¿no?
Entonces, pues bueno, ya no me quedé en eso. Me fui a la Ciudad de México, ahí comencé a trabajar como contratista de obra en la UNAM. Comencé en un despachito ahí haciendo cositas, ampliaciones de casitas, de amigos y esto. Pero ya metidos en este tema, me invitaron a ser contratista de mantenimiento en la UNAM. Entonces ahí me ligo con la UNAM y digo, es verdaderamente increíble, pero el presupuesto de obra en la UNAM era mayor que el presupuesto de Zacatecas. Ah, no, bueno. Sí, o sea, la UNAM tenía o tiene quizás todavía es que una estructura, y siempre está no creciendo. solo mantenimiento, sino además crece, ¿no? Y no es el campus central, ¿verdad? Sino que es un campus en todo el país. ¿Y ahí estuvo cuánto tiempo en la UNAM? Ahí estuve hasta 1980, en donde me metí a estudiar la maestría de restauración de sitios y monumentos. Y estaba terminando la maestría cuando dos de los proyectos que tenía en la mesa ahí para precisamente casi como tesis de maestría, se los mostré al que entonces candidato de gobierno para Zacatecas, que era el licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, ¿no? Entonces pues, le gustaron los proyectos y le interesaron. Me dijo, arquitecto, yo estoy ahorita en campaña, déjeme que esto pase, que sea una realidad, y entonces platicamos. Pero bueno, pues le dejé los dos. Un proyecto era el Teatro Calderón y otro era el antiguo convento de San Francisco. Se quedó ahí guardado y yo seguí trabajando. Y un buen día de 1980 exacto, el 1 de septiembre, me habla el licenciado Magdaleno Varela, que posteriormente fue el secretario de gobierno. Sí, de gobierno, y me dice, arquitecto, pues le hablo de parte del senador, me dice todavía, Cervantes Corona lo quiere invitar a trabajar en su proyecto de gobierno, que está próximo a comenzar el día 12. Pero era el día 1. Sí, usted traía la chamba y todo el movimiento allá. Entonces, bueno, pues claro que me interesa, ¿no? Entonces, pues vine, busqué al pues ya candidato electo, ¿verdad? Y me empezó a mandar con gente. Él no me dio una línea exacta, ¿no? Sino que en ese tiempo prácticamente lo que es el plan de gobierno lo manejaba el licenciado Almanza. Sí, era su consejero Roberto Almanza. Es abuelo de uno de mis socios en los negocios. Bueno. Sí. Entonces con él hicimos muy buena amistad, trabajamos juntos. Yo llegué de muy joven realmente a un puesto de primer nivel. No había secretarías en ese tiempo en Zacatecas, eran direcciones generales. Sí, las únicas secretarías eran la de gobierno, la tesorería, que era tesorería. Que se llamaba tesorería, claro. Sí, y lo que ahora es administración, que en ese tiempo era oficialía mayor. Sí, eran los tres fuera de las direcciones generales, ¿no? Más allá, más arriba de todo esto. Entonces, bueno, pues ok, con el licenciado Almanza básicamente comenzamos a trabajar y a armar lo que era la dirección en ese tiempo se llamaba Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano. Pero me tocó hacer la secretaría y tenía que ser a semejanza de lo que era la Secretaría de Desarrollo Humano y la CEDUE en México, que estaba a cargo también de un arquitecto pues muy, muy famoso en el país, que era Pedro Ramírez Vázquez. Entonces nos hicimos a semejanza. ¿El presidente de la Madrid? No, era todavía el presidente. No, todavía era López Portillo. Era el final de López Portillo, sí, los últimos 2 años de López Portillo. Entonces fue con el presidente López Portillo y
ahí comencé realmente mi trabajo dentro de la política técnica, vamos a decirle, en Zacatecas, ¿no? Pero además... Pero yo tenía 30 años, ¿no? Sí, nada más. Y usted al final se convirtió... Aquí estuvo en este espacio el arquitecto Pedro Lara. Ah, sí, y claro. Él dice que empezó a trabajar con usted un poco empezado el gobierno, también él terminando prácticamente la escuela. Y nos decía, a ver, la primera gran etapa de desarrollo urbano de Zacatecas, Guadalupe, pues la desarrolló el arquitecto Castanedo. ¿Cómo fue eso? Cuando yo estuve... un poco, porque no existía el bulevar no existía López Portillo, no existía nada, ¿no? Ahorita comentamos esto, pero sí, estando en Monterrey, el director tuvo mucha confianza en mí, el director de la carrera, y me dejó hacer una carrera a mi gusto. ¿Sí? Yo metí las materias que me gustaban, con las que me identificaba después del viaje y de todo lo que... Entonces, y dejé de lado algunas materias técnicas que se solventaron de otra manera. Digo, decirlo es fácil, pero, por ejemplo, las matemáticas que no eran mi fuerte y más en el TEC de Monterrey, que se maneja a otro nivel, me dejó hacer matemáticas 2 en el área de veterinaria, ¿sí? Y topografía. Entonces, pues fue un arquitecto que creyó en mí, un director que creyó en mí, y en donde todo se fue más bien volteando un enfoque hacia la planeación urbana, hacia el desarrollo urbano, al urbanismo pleno, y volteando mucho hacia la historia y a la cultura de la arquitectura. Entonces, pues digo, la verdad, yo le agradezco a ese arquitecto, el arquitecto José Luis Pineda, sí, que creyó en mí y que me dejó hacer la carrera como yo la había soñado, como yo la hubiera querido diseñar desde un principio, y que yo creo que somos pocos los privilegiados que hemos podido hacer eso. Entonces, cuando llego a Zacatecas, evidentemente había un plan de desarrollo del gobierno, pero no un plan de desarrollo urbano. No. Aquí la gran ventaja era lo de la Secretaría a nivel nacional con Pedro Ramírez Vázquez, que le estaba dando mucha importancia a la planeación urbana en todas las ciudades medias del país. Entonces nos agarramos de eso y comenzamos a planear realmente lo que era el futuro de Zacatecas. Hicimos un plan de desarrollo urbano a 25 años en el 80 para el 2005, y en donde lo primero era armonizar una verdadera conurbación entre Zacatecas y Guadalupe. Zacatecas era uno y Guadalupe era otro en el 80. Sí. Eran dos poblaciones. Había una carretera, la 45, la Panamericana, que conectaba el centro de una ciudad con otra, y por donde circulaban cerca de 30,000 vehículos diarios, y en donde caminábamos atrás de trailers, ¿no? Todos pasaban por ahí. Hacíamos 45 minutos de Zacatecas a Guadalupe. Entonces, y así era Zacatecas, ¿no? Entonces, ¿cómo planear de una manera más adecuada ya una conurbación en donde existieran otro tipo de servicios? ¿Por qué? Porque en el centro de Zacatecas se aglomeraban, porque esa es la palabra, todos los servicios políticos, administrativos, comerciales. Entonces, ya el centro dejó de ser habitable o habitacional también, porque pues le ganaban los otros servicios que había que prestarse desde ahí. Entonces, dentro del crecimiento de Zacatecas y Guadalupe, se planearon nuevas áreas para este tipo de servicios, fuera ya de la presión que le estaban provocando al centro. Hay mucha crítica favorable, hay crítica desfavorable a este respecto, pero Zacatecas, su centro iba a tronar. Entonces se planea, lo primero es un
un eje de 15 kilómetros desde Guadalupe en la zona militar hasta La Escondida. Costaba un dineral. No había dinero en Zacatecas nunca. ¿Qué es hoy tránsito pesado? No. ¿No? Tránsito pesado se terminó en 1980 con el general Pámanes. Ok. Entonces, entrando nosotros, se inaugura ese tránsito pesado. Entonces ahí ya empieza el desfogue, pero ya era un libramiento más allá de la ciudad. Entonces, ¿cómo lograr el crecimiento armónico de las ciudades? Sí, porque aún así, ese era realmente pues, sí, para que los trailers ya los no... trailers, exacto. Ajá. Entonces, se planearon y se plantearon varias alternativas, pero la primera era la reutilización de la antigua carretera. Entonces, ¿cómo la 45 tenía que ser un bulevar? Que venía por Avenida Universidad, ¿no? Que pasaba venía, por la sí, Seca, por esa sí, zona. todo esto. Entraba a Guadalupe por Colegio Militar, ¿no? Salía ahí en Begonia y nos veníamos en la carreterita, ¿sí? Hasta llegar a Zacatecas. A la López Velarde. A la López Ayer Velarde. la entrada, Ajá. ¿no? A Zacatecas. Ya en una época anterior, el ingeniero Rodríguez Elías había hecho sobre lo que era el antiguo Arroyo de la Plata en primera etapa, lo que es la López Mateos. Desde López Velarde hasta González Ortega. Entonces, realmente ese fue el primer libramiento urbano para sacar el tráfico pesado del centro-centro, porque originalmente entraba por López Velarde, por Allende en el Correo, por Hidalgo y González Ortega. González Ortega y ya volvía a salir. Y ya volvía a salir allá por el Servicio Colón. Sí, ya pero agarrar toda la serie de curvas que existían, muy peligrosas, en la salida norte, aunque no era el norte de Zacatecas, ¿verdad? Pero era la salida hacia el norte en el país. Fresnillo, sí, hacia Fresnillo. Hacia Torreón, Monterrey. Entonces, pues para mí fue muy interesante. Se planearon varias rutas perpendiculares y paralelas. Sobre todo lo importante aquí eran las paralelas con este tramo del bulevar principal, pero se planteó hacer la García Salinas para que fuera urbana realmente, la México, darle continuidad hasta Guadalupe también, ¿sí? Y se dejó en proyecto en esta primera etapa lo que era Solidaridad. Entonces ya estaban todas estas vialidades planeadas para unir en diferentes sitios lo que era Guadalupe con Zacatecas. O sea que no nace de la noche a... No, es un proyecto de... O sea, usted llegó prácticamente a los inicios. Al inicio de esto, ¿sí? Al inicio, con la gran ventaja de que el gobernador creyó en el equipo, ¿no? En lo que estábamos planteando. Que además tengo entendido era muy buen gestor. Que se daba sus vueltas a México y regresaba como le hiciera, pero regresaba con lana. Entonces, eso me platican. Porque sí, aquí también hay toda una historia, pero una muy buenas historias, otra tristes por lo que sucedió con el desarrollo industrial de Zacatecas, ¿no? Pero sí, era un magnífico gestor. Y gestor, vamos a decirle, a la forma antigua. Todavía era el gestor de la carta dirigida al señor secretario, al señor presidente, ¿verdad? En donde hablaba en un lenguaje muy pulido, muy propio, sobre todo pues de su profesión, que era originalmente el ser maestro, y maestro rural, muy culto. Él leyó mucho, y después hizo la carrera de Derecho. Y ahí ustedes, ya imagino el equipo, que no creo que hubiera sido un equipo muy grande, los tenían haciendo proyectos y proyectos y proyectos para que se llevara el gobernador, supongo. ¿O cómo funciona así? Así era. Que además, ¿cuál AutoCAD y cuál otra cosa? Todo a mano. Sí, a pulmón, ¿verdad? Entonces, muy interesante todo esto. Y lo de los recursos. Hubo una situación
hacia mediados, quizás antes de lo que era de este sexenio, en donde se comenzó a la par Aguascalientes y Zacatecas, con un desarrollo industrial muy incipiente. En Aguascalientes, con el gobernador Landeros, se comienza a desarrollar lo que es la industria automotriz. Sí, a mediados de los 80. Sí. Y en Zacatecas se comienza a desarrollar lo que es la industria tecnoagrícola. Entonces, a la vez que se comienza la Nissan en Aguascalientes, aquí comienza la planta de tractores de New Holland en Guadalupe. Todo iba pues muy bien, para Zacatecas muy bien. Y un buen día, pues al gobernador le llaman de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, y dice, pues señor gobernador, le tenemos unas noticias, venga para acá. ¿No? Pues sí. Sí, creo que era Bartlett. Sí. Era Bartlett. Sí. Entonces, pues la primera, es la mala, para empezar por orden, hay que cerrar la planta de Zacatecas, de los tractores. La Ford no quiere que entre una empresa europea y ellos están comprometiendo a hacer los tractores para el país. Y si no lo hacemos, nos van a cerrar Tlalnepantla. Y la obra que estaba en ese tiempo haciéndose en Hermosillo también se iba a cerrar. Pero usted es dueño de todo el parque industrial de Guadalupe y de 10 hectáreas techadas. Sí, ya estaba la estructura hecha en 10 hectáreas. Pues ahí no había nada que hacer. ¿Qué decías? Pues, no había nada que hacer. Sí, señor. Se había hecho, y esto poca gente lo sabe, en esa época, el gasoducto Aguascalientes-Zacatecas. O sea que a mediados de los 80s, Zacatecas tuvo gas. Entonces, me acuerdo, acompañé al gobernador a Petróleos Mexicanos, y en donde le dicen, señor gobernador, pues lo que vamos a hacer esto es un poliducto. Entonces vamos a mandar por ahí combustible a La Encantada. La planta de Pemex estaba en La Encantada. Sí, los tanques elevados. Sí, que, sí. De eso sí me acuerdo. En donde está ahora el zigzag. Entonces digo, ¿cuánto trabajo costó después traer el gas? Hasta 2014, por ahí, 2013. Por ahí. Pero en los 80s teníamos gas en Zacatecas. O sea que ha sido una serie de eventos desafortunados, ¿no? Para el crecimiento. Sin embargo, claro, le dicen, pero señor gobernador, hay recursos para el desarrollo en otros aspectos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, tuvimos dinero para hacer presas. El Estado hizo presas, hicimos 5 presas. Y las hicimos nosotros, porque ahí no entró ni siquiera la SAR, ¿no? Agricultura y Recursos Hidráulicos, ellos nos hicieron los proyectos, pero nosotros ejecutamos la obra. Hubo recursos para hacer entonces sí toda la infraestructura de comunicación en la conurbación. Entonces, por eso es que se pudo llevar a cabo. Ya. Todo o sea, esto. Fue la forma en la que compensó la Federación a Zacatecas. Sí. Esa historia no me la sabía. No. Esa historia no me la sabía. Es muy poco conocida. Sí. Es una historia que también a mucha gente pues no le gusta contar. Pero es nuestra historia. Pero así es. El licenciado Cervantes pues era una persona fiel a su política, a su partido. Entonces él aceptó las cosas como venían, ¿no? Y así se dio. Y Aguascalientes se fue así. Ya con la cuestión industrial y Zacatecas se estancó. Y, oiga, y entonces termina el gobierno, llega el gobernador Borrego y usted sigue o usted termina. No, yo termino. Estoy fuera un año
Y al año siguiente me invita Genaro Borrego a trabajar como director de vivienda del Instituto Zacatecano de la Vivienda Social. Y ahí estuve esos 5 años. A finales de esa administración, pues el gobernador se va a la Ciudad de México. Como presidente del PRI. Como presidente del PRI. Entonces hubo también muy buenas experiencias ahí con el instituto. Experiencias importantes. Quizás el proyecto que vale la pena recordar es el de Rincón Colonial, que se hizo a manera de... ¿Era como un tema piloto? Piloto, sí, a manera, sí, completamente el proceso en Guadalupe. Constructivo, los materiales, el diseño, todo. Todo. Entonces, eso nos valió 2 premios nacionales, uno de Infonavit y otro de la Federación de Colegios de Arquitectos de México. Y presentamos ese proyecto en alguna ocasión en La Habana, en un congreso internacional de vivienda y urbanismo. Pero pues, en La Habana pues, lo presentamos y ahí se quedó. Todavía Cuba en ese tiempo estaba muy, muy apoyado por la Unión Soviética. Sí. Entonces, pues realmente nuestro proyecto no interesó. Pero al año siguiente, cuando todo se vino abajo con esa unión que se tenía entre Cuba y la Unión Soviética, un buen día en la oficina me dicen pues, que le habla por teléfono el ministro de Vivienda de Cuba. Caray. Sí, así como que llegar a tu oficina que hable el ministro de Vivienda de Cuba, pues bueno, pues ya que están muy interesados en el proyecto que habíamos presentado en La Habana 2 años antes, quisieran platicar con nosotros. Entonces viene una misión de Cuba aquí a Zacatecas a conocer el proyecto de Guadalupe. Lo analizan de pies a cabeza y entonces nos invitan, ya haciendo una negociación, para pues que les vendiéramos. No podíamos vender, no era una tecnología patentada siquiera, ¿no? Pero sí que formara parte de un trabajo en común. La idea y el desarrollo. Ajá, claro. Y el desarrollo. Entonces nos dijeron pues todos los problemas que habían tenido, ya no tienen cemento, ya no tienen acero. Entonces las condiciones de Cuba habían cambiado completamente. Evidentemente también no era un proyecto para La Habana, era un proyecto para todo el área básicamente rural y más hacia Santiago, en un extremo de la isla. Entonces hicimos el convenio, fuimos a La Habana, estuvimos ahí en la universidad, en varias otras universidades, bueno, parte de la misma universidad, en otros lugares, y pues bueno, ellos son muy capaces y la maquinaria que nosotros teníamos aquí de una empresa, pues ellos la copiaron con la mano en la cintura, ¿no? Y el primer año hicieron ellos 40,000 viviendas. Ay, caray. Con el mismo proceso constructivo de acá. En la zona de Santiago. Y usted lo conoció, supongo. Sí, Este año salimos. ¿Y ya no ha ido? ¿No fue nunca a conocerlo? No. ¿Ni en fotos? Sí, en fotos sí. Oiga, pero sí dan ganas de conocerlo, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, en ese año termina el gobierno del licenciado Borrego, llega el nuevo gobernador y ahí sí ya usted ya no entra al gobierno. En esa administración. Y luego llega el gobernador Monreal. Sí. Usted ahí en esos años se dedicó a lo privado. A lo privado, sí, despacho. completamente a lo privado. Y cuando llega así el licenciado Ricardo Monreal, yo había presentado una serie de proyectos que estaban en el cajón, porque siempre el cajón está lleno de... Pero, bueno, por si les interesaba, yo podía participar pues al año más o menos me buscaron. Sí, porque entró primero una secretaria. Sí. Es correcto, sí, ¿no? Sí, sí. Y al año sí me buscaron para hacerme cargo de la secretaría. Y estuvo toda la administración. Sí, esos 5 años
con él. Entonces, pues es increíble que 20 años después de haber llegado a la Secretaría, abro los cajones y están los proyectos que no se hicieron, ¿verdad? Oiga, pero además el plan y el desarrollo que usted hizo para justo el 2005, pues le tocó prácticamente, ¿no? Digo, salvo por algunos tiempos, pero estaba ya con la gobernadora Amalia en ese momento. Así es. ¿Y era un Zacatecas como lo había planeado usted? Prácticamente sí. Es que no había tenido mucho... ¿Y después hicieron una modificación o hicieron el plan parcial en 2004? Es que los planes parciales comienzan a darse, ¿no? Pues estuvimos trabajando de una manera muy cercana, ¿no? Sí. Entonces ya plan parcial, ¿por qué? Porque ya son específicos, ¿no? Ya son específicos. Pero lo que sí se dejó, y que eso ojalá y con el tiempo vuelva a retomarse, es la zona metropolitana. Porque se habla mucho de zona metropolitana, pero la zona metropolitana no es Zacatecas, Guadalupe, ¿no? La zona metropolitana realmente abarca los 5 municipios con los que se conforma esta ciudad, ¿no? Como eje principal o vértice del crecimiento. Y eso en una primera etapa, porque finalmente ya en un radio de 50 kilómetros, pues será una región que en 30, 40 años vaya teniendo una dinámica como tuvo en su momento Zacatecas, Guadalupe. Sí, así es. ¿No? Así es. De hecho, si uno analiza cómo se han ido conformando las zonas urbanas pues tanto del Edomex, de Jalisco y de Nuevo León, pues prácticamente era algo similar, que no pensabas que hoy tuviera 6, 7 millones de personas habitando esas zonas. Sí, claro. Y entonces aquí, pues lo primero es pensar que los servicios que estamos compartiendo son desde Guadalupe, prácticamente ya de Trancoso, hasta Calera. Sí, es correcto. ¿Sí? Ahí ya hay un corredor. En la primera época en que yo estuve en obras públicas, hablamos de un corredor de 110 kilómetros que iba de Luis Moya a Río Grande. Ese era nuestro corredor a desarrollar en estos 25 años. Se ha desarrollado de una manera no tan rápido como se hubiera querido, pero se está desarrollando. Sí, bueno, y es que además en Calera pues tenemos el cruce hacia la frontera, ¿no? Saltillo, tenemos el ferrocarril, tenemos el avión, o sea, hay condiciones de tener un centro logístico. Las zonas industriales que están así, pues prácticamente... Morelos, Calera. O Caliente. Oiga, pues, híjole, de verdad que con usted se podría platicar 3 horas, arquitecto, no lo dudo. Quisiera preguntarle algo que por su perfil creo que usted nos puede dar, y además sus vivencias, una respuesta que nos puede interesar mucho, y es, con todo este contexto que tiene de vida, hoy tenemos un México poco convulso, polarizado, con una divergencia sobre las visiones de hacia dónde tenemos que ir. A su punto de vista, ¿qué es lo que ese empuje que le falta a México para hacer lo que siempre hemos querido ser y no llegamos? Siempre nos quedamos en el ya merito. Y lo hacemos desde la actitud personal, que tal vez nos falta esa tenacidad para caminar un poco más, y después como sociedades pequeñas como Zacatecas, Guadalupe, y luego como país. Ya, ese empuje es lo que tal vez existimos una generación que nos desesperamos mucho ver que hay algunos diques que incluso son muchos mentales y no logramos pasar de ellos. ¿Qué cree usted que nos falte para hacerlo? Primero, pasar las estafetas, ¿no? Es muy importante. Y ese es mi caso. O sea, yo estoy ahorita en el punto en que la estafeta la debo pasar. ¿Sí? Absolutamente. Estoy trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde me ha servido mucho conocer todo lo que es ese otro ámbito de la cultura histórica, patrimonial y edificada en el país. Esto nos ha dado una sustancia que nos ha unido, ¿sí? Que nos hace... Nos da identidad. Y que nos hace
estar orgullosos de ser mexicanos. Creo que esto es algo que tenemos que voltear a ver, porque aunque lo sentimos, no sabemos de qué estamos hablando. Simplemente es como oír el himno nacional fuera del país, o la marcha de Zacatecas fuera del estado, ¿no? Entonces, esto también a nosotros nos da identidad. Imagínense que van, no sé, a París, a Londres, a cualquier lugar del mundo y se encuentran el calendario azteca, ¿no? La piedra del sol. Pues se siente uno identificado de una manera que da orgullo. ¿Por qué? Porque eso es un elemento que realmente nos está dando un nivel ante los ojos de cualquier mundo. Ajá. Entonces, lo que necesitamos es eso. A mí me tocó una cosa, y eso sí lo quiero dejar muy claro. Yo he trabajado mucho aquí en Zacatecas en la cuestión patrimonial, rescatando, planeando lo que es crecimientos y actividades en el centro de la ciudad de Zacatecas y de varias otras cabeceras municipales. Trabajé mucho tiempo con Federico Sescos. Desde que yo estaba estudiando para la maestría, él nos hizo favor de recibirnos varias veces con grupos y con equipos, y donde nos fue orientando. Y nunca imaginé que después íbamos a trabajar de la mano, ¿verdad? Entonces, aunque él hizo mucho trabajo, también de rescate directo y físico, para mí el gran valor de Federico Sescos es habernos dado a todos esa identidad y ese orgullo. De proteger el patrimonio. Y de sentirnos orgullosos, porque esto es algo que yo les puedo contar porque lo viví. Anteriormente, cuando yo era niño, nos daba vergüenza decir que éramos de Zacatecas. Porque decían que era el pueblillo. No, un pueblito, ¿no? Iba uno a Aguascalientes o a San Luis o a Querétaro, y aunque no eran las grandes ciudades, pero había diferencia, ¿no? Había diferencia, y a nivel turístico, bueno, pues estaba Guanajuato y también había diferencia, ¿no? Y entonces llegamos a Zacatecas y como que nos daba vergüenza decir. Lo que él hizo es que todos nos diera orgullo. Exactamente. Sí. Y a la fecha, Ese es un valor que no se puede medir, nada más agradecer. Sí, entonces ese es el gran valor, claro, con todo el trabajo físico que se llevó a cabo, ¿no? Pero sí el sentirnos orgullosos de esa manera. Y lo otro es que para mí, y desde mi punto de vista también muy personal, Federico Sescos empieza en 1950, 49, 50, o sea, a mediados del siglo pasado, el siglo XX, lo que es el renacimiento de Zacatecas. A partir de esa fecha y con el rescate de San Agustín, que fue el primer monumento realmente importante que se rescata en el centro de la ciudad, se viene ya todo esta idea de patrimonial de este rescate, de este orgullo de lo que tenemos en la actualidad. Y que en esa no hay un gobierno que tenga problema, ¿no? Todos entramos en municipio o en el gobierno estatal a continuar. Eso es muy interesante, tienes la razón. Yo no sabía a ciencia cierta por qué, porque desde que nací, yo me acuerdo que era cuida Zacatecas, está limpio, está bonito, nuestro trazo urbano, nuestras construcciones, y entonces como que todo el mundo tenía que aportar algo, ¿verdad? Cuidar la fachada, hacer ciertas cosas que como sociedad lo tienes ya en tu dinámica diaria, y eso es lo admirable. Eso es a lo que me refiero. Y ese es el legado de don Federico. Ese es el legado. Entonces, ¿y el legado de Héctor Castanedo cuál es? No, ya lo saqué de balance. No. Mi legado es pasar la estafeta. O sea, yo he sido parte de una trayectoria. Sé que le cuesta trabajo decirlo, pero para los chavos, por ejemplo, que nos están viendo hoy, el tener a la persona que ha sido parte de los equipos que han ido transformando y dándole conectividad y vida a Zacatecas, sí es de admirar. La Encantada,
Miguel Ausa, Goitia, ciudad administrativo de gobierno, como le cambian, cada gobernador le pone su nombre que le gusta, pero finalmente hacer ese proyecto con esa visión. La verdad es que lo admiro, pero además porque usted tiene un reconocimiento de la gente sin dimensionarlo cotidianamente, como lo decíamos de don Federico. Pero sí, Zacatecas le debe a usted mucho esa visión que en esos mochilazos y en esos rides que pedía en Europa seguramente aprendió, observó y lo hizo, y eso para mí no tiene valor. Sí. Yo me siento orgulloso realmente de haber participado en todo este desarrollo, es que es un desarrollo de cultura, ¿no? Un desarrollo de cultura, y el haber visto, esto espero que no se vaya a malinterpretar, cómo en esto no hay celo político de los gobiernos. Y yo he trabajado con gobiernos de varios colores, vamos a decirle así. Y con personalidades muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, pero hablando de patrimonio y cultura, no hay crítica. ¿Sí? Es para adelante siempre. Y quizás lo que sí también es muy importante es que quien ha llegado quiere hacer más que lo que se había hecho. Entonces, eso le ayuda a Zacatecas porque siempre es para arriba, ¿no? Sí. A ti te tocó estar un tiempo también. No, bueno, nosotros hicimos muchísimas cosas. Y siempre de común acuerdo y siempre de la mano. O sea, en este tipo de cosas no se puede dividir. Que nos tocó un tiempo, arquitecto, y yo creo que con esto terminamos, pero nos tocó un tiempo donde había mucho dinero, donde la federación tenía una visión muy federalista de realmente ser subsidiaria con los estados y los municipios, y entonces con proyectos como ustedes hacían y nosotros y conjuntábamos, pues se pudieron hacer muchas cosas en Zacatecas que en aquel entonces ni siquiera se pensaba en un tema de deuda. Hoy todo lo que escuchamos en la cotidianidad es deuda. En aquellos tiempos, y no hablo mucho, pues hablo hace 14 años al 2010, todo se construyó prácticamente con recurso gestionado ante la federación. Sí. Era otra cosa. Y bueno, pues son tiempos, todos esperamos que a los gobernantes en turno les vaya bien, que hagan las cosas como debe ser, que les dé la habilidad de gestionar recursos y tener buenas amistades, pero lo importante es yo tenerlo a usted como amigo, respetarlo, lo respetamos y le agradezco mucho que haya venido, que haya tenido la generosidad de estar. Este es un proyecto justo, colectivo, de gente muy joven, como usted lo puede ver, que lo que queremos es justo ir dejando este referente y estos testigos de la gente que ha caminado en Zacatecas y que no siempre les damos el cuidado ni la atención. Y en ocasiones, pues, nos acordamos de vez en cuando, pero no dejamos esos testimonios de gente que ha trabajado y ha dado su vida por Zacatecas, y usted es uno de ellos. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Al contrario, gracias a ustedes. Ya está la estafeta, Muchas gracias. Pues, amigos de Mex Weekend, la verdad, un programa emotivo, que estoy seguro a ustedes les gustó igual que a nosotros. Los esperamos aquí el próximo martes con otro gran invitado. Muchas gracias. Buenas noches.